vigilante el monte con las alas coloradas. Era un hombre común, albañil de oficio, hombre noble y solidario, de rasgos finos. Llegó una tarde con la tolvanera, de madera se hizo casa. Esa misma tarde, sobre el llano pelón, llano pelón. Pascual no estaba solo, tenía 3 hijos, 3 del primer matrimonio, 4 del segundo. El cuarto de todos inflaba bolsas amarillas al cumplir los 13. Hundía sus labios en el viscoso amarillo, productor industrial. La madre salía al trabajo, con un lazo en la pata de una cama, ataba al más primero de todos, pero pronto aprendió a soltarse y al cumplir 10 años, secó su primer bote. Que pronto hicieron pandilla, que pronto fueron violentos, que pronto probaron cárcel, que pronto vieron tormentos. De las hijas de Pascual, una hizo vida con un hombre, la mayor de todos le dio 4 nietos, todos de distinto padre, con el vientre inflamado y los pies descalzos. Aguardan mientras ella les busca un padre. Todo eso tenía Pascual, pero no tenía quietud. Todo eso tenía Pascual, pero no tenía quietud. Respirando por la sonda colocada en su garganta, pasaba duras jornadas con la arena y con la pala. Todo eso tenía Pascual, pero no tenía quietud. Todo eso tenía Pascual, pero no tenía quietud. ¿Cuántos hombres como tú que en esta tierra salada han dejado la existencia, han perdido la esperanza? Todo eso tenía Pascual, pero no tenía quietud. Todo eso tenía Pascual, pero no tenía quietud. Todo eso tenía Pascual, pero no tenía quietud. Todo eso tenía Pascual. Yo a veces me he preguntado desde dónde arranco, desde que ya estoy acá en Nezahualcóyotl o desde que mis padres venían con un sueño y emigrando de otra parte y llegan acá y llegan a enfrentarse en unas condiciones de vida complejas, difíciles, esto para resolver las necesidades más elementales. Desde ahí ya arranca la cuestión cultural, porque quiérase que no, la visión con la que ellos venían a la Ciudad de México y luego llegaron aquí, se ve transformada en el camino drásticamente y quiérase que no repercutía en el ambiente familiar, que de alguna forma fuera el primer seno, el primer elemento de cultura, donde uno aprende a mamar los elementos de la relación humana, la cuestión económica, la cuestión de la comida, la cuestión cotidiana, ¿no? Mis papás son originarios de Huetamo, Michoacán. Mi mamá tenía 20 años, mi padre tenía entonces 31 años. Llegaron acá primero a habitar en la colonia Progar, en la Casa Salemán, trabajando como lavador de carros, un campesino que viene y se enfrenta a la situación de que no hay trabajo y que en el lugar donde él era de origen, pues era muy conocido, él era hijo de don fulano de tal, iba al rancho. Mi papá tenía como distracción o como deporte, como él lo decía, le gustaba jinetear toros. Llegamos acá y pues nosotros nada de eso. Entonces empezó a decirnos que pues nosotros habíamos salido gallinas, era la expresión que él tenía. Nosotros nos gustaba el fútbol, la cascarita, en fin, ¿no? Nosotros llegamos a vivir aquí en la Benito Juárez por la Cuarta Avenida, sin agua potable, había que formarse, no había luz, todavía había postes donde había que colgarse, todo eso. Que una tarde llegó un personaje que después supimos que venía de Jalisco, un hombre delgadísimo en extremo, de facciones muy afiladitas,
desdentado él, un bigotito. Ese día mi papá llegó, trabajaba en Ferrocarriles Nacionales, estaba 3 o 4 días fuera, duraba el viaje, ya comimos todo y como a las 5 o 6 de la tarde, a la hora de las sombras, dicen por ahí, no era un camión de volteo, ahorita que recuerdo, volteó todas las cosas, bajó y de repente sale el señor y empiezan ahí a clavar palos para armar casa. Mi papá vio, vieja, le dijo a mi mamá, ¿quién? Este señor, dice, mira, está ahí, voy a ir a ayudarle. ¿Qué pasó? Ya lo recibió el otro güero, los dos güeros, se identificaron rápido los dos, pues uno de Jalisco y el otro de Michoacán, pues están muy pegados, con costumbres muy parecidas en los sones, en la música. Armaron unos cuartos de cartón como pudieron y ahí trasnocharon, fueron al asiento. El señor se llamaba Pascual, su esposa se llamaba Altagracia y fue el primer personaje que yo escuché tocar guitarra. En la noche, frente a un fogoncito, la señora estaba tostando las semillitas de calabaza y se armaban los que bebían una cerveza, café, los otros, y ellos cante y les encantaba porque sabían hacer voces. Juan Charrasqueado, Camino Real de Colima, fueron las primeras canciones que yo escuché con una gente real tocando una guitarra pues rota, con cuerdas de acero, viejita, y con un gusto. Ese fue el primer elemento cultural que tuve. Mi papá le gustaba mucho el canto, pero no tocaba guitarra. Entonces, la segunda noticia cultural que tengo es cuando entré a la secundaria, conocí a una persona que fue muy determinante para mi vida y que siempre lo menciono porque es un homenaje a su persona y a lo mejor tuvimos el mismo elemento común que el maestro Fernando Flores Medrano. Como una gran persona, un gran maestro. Pues él me inició en la declamación, en la oratoria y formamos grupo de poesía coral. Con ese grupo de poesía coral fuimos a muchos espacios y ganamos pues reconocimientos en ese entonces, pero más que ganar el asunto era que como jóvenes necesitábamos algo que expresar que todos nos bullía y era lo que estábamos viviendo. El maestro Fernando Flores, como una muestra de su habilidad y su vocación de maestro, una vez citó a mi mamá. Yo andaba portándome, pues, como todo adolescente, con conflictos, peleonero por aquí, por allá. Alguna vez nos estábamos brincando la barda, se nos hizo tarde, nos apañaron, nos llevaron con el subdirector, el orientador, nos van con el director ya, y ahí van con el maestro asesor de grupo, que es el maestro Fernando, y nos dice que están, estos chicos se les va a reportar y hay que suspenderlos porque se brincaron la barda. Chin. Para asombro de todos, dice el maestro, a ver, compadre, dime para dónde se brincaron. Pues no, se nos hizo tarde, nos brincamos para adentro para entrar a clase. ¡Felicidades, compadre! La actitud del tipo, felicidades. Y se quedaron desarmados las autoridades ahí viendo, pero ¿cómo tú les vas a celebrar, les vas a festejar eso, Fernando? Pues sí, se están brincando para adentro. ¿Qué no ves? Se están brincando para la escuela. Gracias a ese maestro y a la poesía coral después conocí al Grupo Indio Triste. Y gracias al Grupo Indio Triste conocí a Mere. Y hemos venido... De ahí fue enfilarse para muchas cosas. Yo recuerdo que alguna vez fui al Parque del Pueblo, estábamos precisamente en la secundaria, y ahí escuché por primera vez un grupo de música folclórica y escuché Cantares de Joan Manuel Serrat, cantada por un grupo de rock que decía, nosotros hacemos rock. Yo ahí decidí dedicarme a la música. En ese momento decidí aprender. Más cómo me impactó con los temas, porque fue Cantares, un himno de toda una generación, ¿no? De Machado, el texto, y Joan Manuel Serrat, que de alguna forma es considerado por muchos músicos, lo consideramos nuestro hermano mayor, que fue abriendo brecha. El grupo de música folclórica cantó La Paloma, vuela tu vuelo, que era también como un himno de lucha en ese entonces. Entonces eso me hizo decidir poco a poco. Ya después me junté con Mere, con Fernando. Fernando me enseñó una canción en el cuatro venezolano que se llama No a buscar caracoles a la mar. Mere me enseñó el picaflor en el charango y la guitarra la agarré por mi cuenta. Escribí Pascual en homenaje al señor Pascual, precisamente por él, pero además por la impresión musical, la primera vivencia de una pulsión artística que yo comprendí. Ahora la puedo definir como una pulsión, ¿no? A veces me preguntan por qué canta así, porque tengo ese pulso, como alguien necesita salvar vidas y ser un médico. Yo necesito estar tocando y cantando y estar componiendo, no puedo dedicarme a
cantar canciones de otros solamente, no. Necesito cantar lo mío, lo que yo tengo que decir. Y lo hago porque es la memoria de mi tiempo. Ahora con más conciencia digo, es la memoria de mi tiempo, lo que me tocó vivir. Y soy un detentor de arte, soy un detentor de conciencia. Salí de la secundaria, en el 77 empecé a tocar. Para el 78 ya tenía una primera canción, Cursilita de Amor. A los 18 años fui a Estados Unidos como migrante, como indocumentado. No pude pasar, estuve prisionero por parte de migración en Estados Unidos. Y eso motivó muchos temas que ahora tengo por ahí escritos. Pero en esa época regresé y empecé a escribir. Escribí arrabales, escribí Pascual, Hermilo, canciones que son crónicas para la historia no oficial del municipio. Yo decidí hacer ese tipo de canciones y ya volverme compositor, no solo dedicarme por conocer la obra de Víctor Jara. En ese inserto ahí fue muy importante para mi vida en todos los 80, porque ahí fundamos el Centro Cultural La Colmistli y tuvo ocasión de conocer a muchísima gente que tenía que ver con la cultura. Manuela Muchastegui, Padre Ortiz Paniagua, Ángeles Cisneros, Víctor Álvarez Tirado, Gerardo Cisneros, mi esposa Carmen Cisneros, gente que conocí ahí. Posteriormente ya en esa misma colonia conocí a Alfredo Arcos y a Porfirio García. Por medio de eso fue el vínculo. El tiempo me fue dando la idea de que había todo un acontecer, una tradición latinoamericana de un tipo de canción que hablaba de un contenido en estructuras musicales con raíces populares, y eso me marcó así un sendero pues, muy importante, porque Víctor Jara tenía el concepto de la guitarra fusil, y muchos musicólogos, entre ellos Daniel Devoto, Pratella, hablaron de su obra y de él y de Violeta Parra como una especie de trabajo en el que no solo se habla por denunciar, sino que se buscaba organizar a la gente, ¿no? Otro paso más. Y eso tenía que ver con la formación de grupos culturales independientes. Visto a la distancia ahí, la labor de mis pares en este caso, los creadores, los músicos, los poetas, los pintores, y mis pares como promotor de cultura, yo pienso que ha sido de vital importancia para el municipio. Ya desde CEPAC, ¿no? Con la formación de un taller de promotores y del que emana gente que va a formar la Peña Coyot, queda donde estaba CEPAC, el local, y queda Secos. Desde entonces, pues ya creo que ya más de 40, o van para los 40 años, o ya los cumplieron. Con una labor así, el Centro Cultural Libertad, la Comuna Canicio, la Casa del Pueblo, ahí cerca de la Jicotencatl, de la secundaria Jicotencatl. En fin, toda una serie de actividad cultural que pretendía, por una parte, resolver problemas elementales, ¿no? Como las cooperativas de construcción, las cooperativas de consumo, cooperativas de autoconstrucción, la cooperativa Emiliano Zapata, en la cual trabajé un tiempo, la capacitación al trabajo. Nosotros en la Colmistli dábamos talleres de electrónica, teníamos taller de carpintería que yo coordinaba. Pues es el oficio que me formé y que me ha mantenido la música, me mantuvo la música por mucho tiempo. A la larga, a la vista lejana, yo creo que esos grupos contribuyeron mucho a canalizar elementos de violencia que ya había muchísimos, ¿no? Y que no había alternativas realmente culturales. El municipio estaba recién creado también, no había. Había que crear todo de ese lecho salino, todo. Pisar el tequesquite, molerlo, ir a echárselo a los frijoles y así comerlos y esperar a crecer. Se ha querido manejar como un asunto de identidad la violencia, pero a la larga, ya visto como un elemento de discusión, lo veo más bien como un elemento de coincidencia, y no desarrolló más allá. Nosotros no teníamos centros donde llegaran los charros y cantaran, donde no había.
Los que propiciábamos más esos elementos éramos los grupos culturales independientes y cantábamos canciones de Víctor Jara, canciones de protesta. Como les decíamos a los cuates, antes cantábamos canciones de protesta, ahora hacemos canciones de próstata, ¿no? Ahora muchos nos damos cuenta de que era necesario atravesar también cierta formación para hacernos asequibles técnicas de composición, técnicas para escribir, y todo eso se aprende en escuela. Hay quien pueda argumentar, sí, pero no es necesaria la escuela. Juan Gabriel no tenía escuela como músico, pero sí sabía música. José Alfredo Jiménez, nuestro máximo poeta en la canción, no era músico. Pues sí, no tenía música, pero estaba rodeado. Hay que estar rodeado, hay que estar en unas condiciones, tener los contactos apropiados, estar en el momento y en el sitio apropiado, ¿no? No son fáciles las cosas. Para la canción alternativa, como yo defino lo que hago, es complicado el asunto porque no es una canción, vamos, el arte no tiene nada que ver con cuestiones de mercado. Esas cosas que tengo definidas son las que me ayudan a hacer lo que hago. Y entiendo que en México pudiera existir gente muy inteligente como para darse cuenta que aún ese tipo de música pudiera funcionar como negocio. Lo discutíamos con Marcial Alejandro, lo discutíamos con David Aro, en algunas sesiones, en algunas pláticas con Rafael Mendoza también, en el Comité de Músicos Mexicanos. Voy a cantar lo que puedo, hacer lo que puedo, porque quisiera hacer más, pero uno hace lo que quiere, uno hace lo que puede, ¿no? Y nunca lo hace solo. Entonces, en esa definición de los 80, yo coincido con muchísima gente que ha tenido ese trabajo y que se sigue manteniendo ahí. Son Poetas en Construcción, el Centro Cultural Libertad, Raimundo Colín, ¿quiénes les puedo mencionar? Julio Vulcano, Salvador Ventura, El Roca, Marcos Avendaño que falleció, Juanita Vázquez que hacía canciones, el mismo Porfirio García que hacía canciones cuando lo conocí, el Temo Blues, el Pinocho, es decir, toda esa gente que estaba buscando hacer canción en los 80, una canción diferente, y que ellos tendían más a meterle elementos de rock acústico, muy influenciados por esta parte de los 80 del disco de Jaime López, Sesiones con Emilia, Roberto González, Emilia Almazán, después Rodrigo González, ¿no? Que daba elementos para un tipo de canción que tenía mucho de contestatario, pero que ya no estaba tan vinculado a los procesos de organización política como nosotros habíamos estado. Ese acontecer a mí me llevó a muchos grupos a buscar actividad más fuera de las fronteras de Nesa. Formamos la Unión de Creadores de Música Callejera, esto fue después del sismo de 1985. En el 87 hicimos un festival con Alfredo Arcos, una presentación efímero-nesense que él llamó en el Museo Universitario del Chopo. Y ahí nos dimos cita a muchos culturales, a mí me tocó la parte musical. Y fue como el contacto. A partir de ahí grabé Canción Necesaria, la primera grabación, un cassette. Fue un homenaje concreto a Nesa y decidí que ya difundir y abrir las fronteras para el DF. Me atrajo nuevas influencias, me atrajo nuevos elementos, nuevas necesidades. Los viajes vinieron a ser como el desenlace. Con el Comité de Músicos Mexicanos tuvimos muchos logros, porque eran músicos que la mayoría estaban estudiando a punto de titularse y todos compositores. Tratamos y fundamos 2 estudios de grabación. Y con compañeros de estos veíamos la necesidad de salir. Fue así como, para entonces ya Francisco Saucedo era miembro del Proyecto Cultural Sur. Nos pusimos a darle y nos preparamos junto con Andrés Quintero, otro compositor, que él es más como canción urbana y instrumentos más eléctricos. Nos fuimos a Brasil muy bien. Te pones a estudiar, dejas ya a Víctor Jara, dejas a Daniel Giglietti, te vas, no sé, con Joan Baez, un Chico Buarque, con Caetano Veloso, Gilberto Gil, y es una armonía cromática. Y de esa experiencia fue que vine y compuse varios temas para acá. Ese proyecto para mí fue muy interesante. Ir a Cuba fue una especie de desencanto, fue una especie de dolor visceral, un dolor al intelecto. No sé en qué parte me dolía ver las calles de La Habana Vieja despintadas, pero me llevó una impresión
padrísima cuando estuvimos en la Universidad de las Américas participando en poesía y música y en algunos cafés por ahí. Allá en todas partes querían tener el son de los mariachis, porque dicen que nosotros tenemos un cantadito y que somos muy buenos cantantes. Todos me pedían canciones de Pedro Infante, canciones rancheras, era lo que más les gustaba. Y sí, Juan Gabriel, José José, ¿no? Igual de Montevideo, ahí la experiencia fue padrísima. Pero es una maravilla poderse encontrar con la cultura viva de un pueblo y una tradición muy interesante. Frío, Uruguay, decía que en esas plantaciones les prohibieron cantar. Con la pupila hinchada de ti, crucé goloso fronteras adversas, corrí sediento entre pálidas frases, y en los sabernos gocé de tu ausencia. La vi tu sombra tras lágrimas secas y hundí un lamento en oscuros abismos. Bebí el veneno de amores del siglo y morí solo de rabia en las venas. Bebí el veneno de amores del siglo y morí solo de rabia en las venas. Con una estaca en el pecho cabalgaba hacia donde el tiempo. Doy clases en una preparatoria, la preparatoria 82, la José Revueltas. Ahí llegué con la idea de formar un proyecto de orquesta, formado con maestros profesionales, o sea, tenemos maestros de la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Orquesta Sinfónica de Coyoacán y alguien de ahí del Palacio de Minería. Todos gente muy capaz. Primero me di cuenta de dos cosas. Uno, los chavos tienen interés en la música, tienen muchísimo interés en la música, pero tienen interés en imitar. Pero lo recomendaría para ellos es que dejen de pensar, y para sus papás, que dejen de pensar, prejuiciosamente lo digo, el que vive de la música va a andar arrastrando la guitarra. Eso es mentira. Puedes arrastrar la guitarra en lo que sea, en cualquier profesión. Se puede vivir dignamente de la música, se hace como maestro, se hace como concertista, y que es una formación que es igual universitaria. En las pláticas que luego doy, en las reuniones ahí en la escuela, tienen la práctica, la costumbre ya, tradición, de realizar la entrega de un reconocimiento a los alumnos más destacados. Y yo, como siguiendo a veces la escuela del maestro Fernando, digo, ¿por qué no reconocemos a los que no destacan, maestros? Resulta que son de los que tengo en música, ¿no? ¿Por qué siempre queramos dar premio a lo que le viene bien al sistema y a lo que no le viene bien? Ya le acabamos todavía como que estigmatizándolo mayormente. La otra, de que la música en el campo profesional tiene muchísimo. Es una labor de equipo que necesita una división social del trabajo. Por eso es tan complicado para entes individuales realizarlo. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que existe un escritor como Alejo Carpentier, un gran intelectual, un gran poeta, un gran musicólogo, practicante del bajo, que le daba clases de cello a otros, que su papá daba clases de cello, y que empieza a desarrollar toda una serie de conceptos de aporte para el arte a nivel mundial, uno va empezando a ver que la labor que hace es pequeñísima, pero bien importante. Entonces yo les digo, chicos, acerquémonos a la música, y para aprender la música, si nos vamos a meter a la tradición europea, que es la que nos llega, pues cuando menos entrémosle por la puerta derecha, ¿no? Tenemos que aprender solfeo, tenemos que aprender a ritmar, tenemos que aprender a leer música, tenemos que aprender técnica. Entonces, pues, ¿para qué lo va a saber alguien que hace canciones? ¿Por qué es importante? Alejo Carpentier se encuentra con Silvio Rodríguez, y Silvio, pues, empequeñecido ante la figura del maestro, le pregunta, ¿y qué onda? ¿Qué haces? Hago canciones. Y le parece poco. Le parece poco. Y le empezó a hablar de una gran tradición de compositores de canciones. Entonces, yo cuando me dedico a hacer canciones, sé que me acabo de inscribir en una tradición que viene de muy lejos y que busca un lenguaje propio. Ese es donde está la cuestión de la identidad.
Porque podemos insertarnos en el universalismo, podemos insertarnos en el nacionalismo a lo Carlos Chávez, una vieja discusión con revueltas, viejísimo, pero ya aterrizarnos aquí, en este momento, con las tecnologías, en que ya se produce un disco y no se vende, en que la gente no oye el disco completo, va y oye y se saca una canción. Está tan invadido la tecnología, sí nos hace grandes aportes, pero nos quita humanismo, nos está quitando contacto social. Ahora lo estamos extrañando. Nosotros en esta pandemia, por ejemplo, con algunos amigos hemos hecho conciertos por red, pues para recaudar fondo, pedir que nos apoyen la raza, ¿no? Somos un gremio un sector bien lastimado, vivimos de la presentación en vivo, pero lo que se extraña es el contacto con la gente. Entonces yo pienso, ojalá, que volvamos a una nueva normalidad, pero sí que veamos que la música tiene muchísimo que ver con el contacto humano, ayuda a tejer el tejido social. Ahora ya los músicos, los compañeros no están teorizando. Carlos Marx nos hablaba del fetichismo de la mercancía. Pero Teodoro Adorno, en la escuela de Frankfurt, nos arma del fetichismo de la música vista como mercancía. Erika Tallis nos habla de los ruidos organizados en cualquier sociedad. Todas las sociedades tienen un sistema de ruidos organizados y lo llaman música. Y eso nos da la identidad. Nos dice, a las sociedades no hay que entenderlas por sus teorías, no hay por sus costumbres, hay que entenderlas por sus ruidos, por sus fiestas, por cómo se van a embriagar, por cómo amanecen, por cómo hacen el amor, por cómo tienen contacto. Así podemos entender a las sociedades. Y nosotros pensamos que estudiar la música sí es estudiar la tradición europea y que vamos a ir a estudiar Mozart y Bach. Es parte cierta solamente, es una corriente oficial y la parte oficial siempre niega lo no oficial. Sí. Quisiera antes hacer un comentario. En 1997 llegó el PRD al poder, el NESA, ¿verdad? 97. En 1998 Ana Luisa Calvillo me invita a participar en la Administración de Cultura. En esa época viví una situación compleja de salud. Desde entonces no bebo yo, por ejemplo. Alguna presentación que tuve en Avándaro, nos fuimos con Alfredo Arcos, él realizó una exposición, yo canté y fuimos al lago de Avándaro, ¿no? Valle de Bravo. Y nos metimos, pero me metí nada más como a la mitad. Y dije, ¿qué onda? Pues vamos al mercado. Nos fuimos al mercado y a comer. Y comimos pancita caliente, riquísima, y unas cervezas bien muertas, ¿no? Y empecé con una pequeña ronquera, regresando a la casa el otro día con una pequeña ronquera, fui al médico, me dio un medicamento, no me resultó, me resultó en una faringitis que se me hizo crónica y me hizo abandonar la canción. Como 6 años estuve fuera sin cantar, porque me metió además en un proceso de depresión cañón, pero fue como punto para muchas cosas. Trabajaba de carpintero, me llega la propuesta de entrarle a cultura, pues todo eso ahí, todo ese conflicto y no estar cantando, con la depresión. Les comparto, es muy íntimo, quemé mis guitarras. Yo digo que un ser humano se puede reñir con todo, o reñirse con Dios es como reñirse contigo mismo y reñirte viceversa, ¿no? Te reñes con todo. Yo desde muy pequeño decidí ser ateo, me reñí con Dios. Pero llegar a los 32 años y reñirme con él, es el hombre, no es el niño el que se reñe. Y esa riña la tuve. Estuve en una especie de muerte no física, ¿no? Entonces yo comprendí que gran parte de mi labor musical en la música se debía a que yo podía cantar y eso me hacía vivir. Si yo no cantaba, me iba a morir. Quemé las guitarras, dije, devuélvanme todos los años que les he invertido, todo el tiempo, mis horas nalga, ¿no? Todo lo que estoy, porque no me acaba de llenar, no me siento satisfecho. Alguien se acercó a mí y me dijo, eso que tú has vivido no eres el único, lo vivieron los Beatles, lo vivieron, así me habló de músicos que lo habían vivido, las crisis de Beethoven, de ese tipo de músicos, de los músicos. Y lo vive el ser humano. ¡Sas! Entonces me llega la propuesta de Ana Luisa y yo consulté. Pregunté con mi esposa,
¿qué onda? Fíjate que me llega esta propuesta para entrar a coordinar una casa de cultura. Guardó silencio y dijo, luego te digo. Le pregunté a Modelo Muchastegui, que teníamos años de conocernos, desde el Centro Cultural Acolmistli, y me dijo, vas a echar a perder todo el trabajo independiente que has hecho. Le pregunté a Gela, le pregunté a Víctor, todos me dijeron que no. Y en un acto de soberbia, en un acto de todo, como sea, dije, me vale madre. Voy a entrar, yo dije, yo he hecho cultura en muchas partes, he hecho muchas cuestiones, no debe haber mucho de diferencia. Y me encontré que no hay mucho de diferencia y hay otras cosas que sí son muy diferentes. Pero si tienes la pulsión, puedes. La cosa es darse cuenta de que una cosa es ser artista y otra cosa es ser gestor. Entonces nosotros, estando en la administración, nos dimos cuenta de eso y gestionamos un diplomado en gestión cultural, porque necesitábamos capacitar. Entonces, en todo lo que uno quiera hacer, en todo, es necesario poner sí el corazón, un camino con corazón, y no traicionarse. A comentar yo no sé qué de la trastienda nacional. Yo no sé por qué razón tengo que cantar una canción por la resaca de una izquierda que acabó, por las banderas de la lucha popular, y se reúne cada noche en el café a comentar cómo le fue en la contienda electoral. Cántate una canción de Silvio para comenzar esta tertulia que va a ser sensacional. Mientras te oímos recordamos a Fidel en el Habana con el Che, soñando la revolución. Cántate una canción de Jara para recordar que la cultura es consigna nacional, que la palabra es mensajera de la paz y que nos puede liberar sin el disparo de un fusil. Cantaremos hasta que amanezca la canción del sentido amor al hermano triste y su belleza. No estés solo ahí en su corazón. Canta así que la palabra es una fiesta de pulsión de amor para ti. Cantaremos hasta que amanezca, silencioso el acto del amor, que la violencia motivo no tenga de expandir sus danzas del horror. Canta así que la palabra es una fiesta de canción de amor, de pulsión de amor para ti. Pájaro carpintero para trabajar se agacha, en que encuentra su agujero hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero cuando estoy